Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Andrés Salgado y llevo más de 15 años trabajando como guardabosques en la Sierra Tarahumara. Estoy acostumbrado a los cambios bruscos del clima, a la soledad y a los sonidos de la montaña cuando cae la noche. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche de tormenta en el invierno de 2019. Todo comenzó con una patrulla de rutina. Tenía que inspeccionar un sector de la reserva, donde unos excursionistas dijeron haber visto huellas humanas en la nieve, demasiado alejadas de cualquier sendero conocido. Eso me preocupó porque en esas fechas, con las temperaturas cayendo hasta los 15 grados, cualquier persona fuera de los caminos sin equipo adecuado podría morir congelada en cuestión de horas. Salí temprano, con la luz del sol, llevando mi mochila con provisiones, una radio y mi rifle por precaución. Mi camioneta solo me llevó hasta donde el camino de terracería lo permitió. De ahí en adelante, tuve que seguir a pie. A medida que subía la montaña, el frío se hacía más intenso y el viento arrastraba consigo una sensación de pesadez que se instaló en mi pecho. Caminé por varias horas, siguiendo las huellas que los excursionistas mencionaron. Eran pisadas humanas, pero algo no encajaba. Eran erráticas, como si la persona hubiera estado caminando sin rumbo, desorientada o tal vez huyendo de algo. Alrededor de las 4 de la tarde, la nieve empezó a caer con más fuerza. Sabía que no me daría tiempo de regresar antes de que la tormenta azotara con todo su poder, así que decidí buscar refugio. Encontré una cabaña abandonada, de esas que construyeron los madereros hace décadas, y que con el tiempo fueron quedando en el olvido. Cuando empujé la puerta, el aire frío del interior me golpeó en la cara. La cabaña estaba en ruinas, pero al menos las paredes se mantenían en pie y el techo no tenía filtraciones graves. Me aseguré de que no hubiera animales dentro y me instalé, encendiendo una pequeña fogata con los troncos que encontré apilados en una esquina. Mientras el fuego crepitaba, intenté comunicarme con la estación por radio, pero la señal no pasaba. Afuera, la ventisca rugía con una fuerza aterradora. No me preocupé demasiado. Estaba acostumbrado a esas condiciones y sabía que al día siguiente, con el clima más estable, podría regresar sin problemas. Pero entonces, encontré algo que me hizo sentir un escalofrío real. Sobre la mesa polvorienta de la cabaña, había marcas recientes. Alguien había estado allí no hace mucho. No solo eso, en el suelo, cerca de la chimenea, había restos de ceniza fresca. No estaba solo. Tomé mi rifle y examiné la cabaña con más atención. En una esquina, había un viejo catre cubierto de pieles, y en la pared de madera, alguien había tallado un mensaje con un cuchillo. No dejes que te vea. El aire se sintió más denso. De repente, me di cuenta de que la sensación de estar siendo observado no era paranoia. Salí con cautela y revisé el exterior. La nieve había borrado cualquier rastro reciente, pero aún así, algo llamó mi atención. Unos metros más allá, justo en el límite de mi visión, se distinguía una silueta oscura entre los árboles. Me quedé helado, no por el frío, sino por la certeza de que esa figura no estaba allí antes. Encendí mi linterna y apunté hacia la silueta, pero no vi nada, solo los árboles inclinándose bajo la tormenta. Pensé que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me repetí que era solo un tronco, una sombra mal formada. Regresé a la cabaña y atranqué la puerta. La noche cayó y la tormenta arreció. El sonido del viento era ensordecedor. Me acomodé en un rincón con el rifle en las manos, intentando dormir. Pero en algún momento de la madrugada, entre los silbidos del viento, escuché algo más.
Pasos en la nieve. Me erguí de inmediato. No podía haber nadie allá afuera, no con ese frío. Me acerqué lentamente a la ventana y miré a través de una rendija. Ahí estaba, justo al borde del claro, de pie bajo la ventisca. Una figura humana, alta, quieta. No podía verle el rostro, pero estaba seguro de que me miraba directamente. Mi primer instinto fue gritar, preguntar quién era, pero algo en mi interior me dijo que no hiciera ruido. No dejes que te vea. Me aparté de la ventana y me quedé inmóvil. Los pasos siguieron por un rato, rodeando la cabaña. Luego, el silencio. No dormí. No me moví hasta que el amanecer empezó a teñir el cielo de gris. Cuando finalmente me atreví a salir, no encontré huellas en la nieve. Pero lo peor fue cuando vi la puerta de la cabaña. En la madera, alguien había tallado otro mensaje, fresco, con la misma letra temblorosa. Ya te vi. Ese fue el último invierno que pasé en la sierra. Mi primer instinto fue revisar el área. Con la nieve cubriendo el suelo, cualquier huella debía ser visible, pero no había nada. Ni una sola marca alrededor de la cabaña. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la puerta con el mensaje recién tallado. ¿Cómo era posible? Me aseguré de haber escuchado los pasos, vi la silueta en la ventisca y, sin embargo, no había ninguna prueba física de que alguien hubiera estado allí. Pero lo más inquietante era el mensaje. Ya te vi. No quise quedarme más tiempo. La tormenta había amainado, y aunque el viento aún soplaba fuerte, decidí iniciar el descenso. Revisé mi equipo, me aseguré de que la radio siguiera funcionando aunque sin señal, y salí de la cabaña con el rifle listo. El aire helado me golpeó el rostro, despertando mis sentidos. Me concentré en poner un pie tras otro, descendiendo con cuidado entre las rocas resbaladizas. Pero conforme avanzaba, empecé a notar algo extraño. A un costado del sendero, entre los árboles, había algo que antes no estaba. Era una pequeña estructura de piedras apiladas, no más alta que mi rodilla. Parecía un montículo cuidadosamente construido, con una rama quebrada clavada en la parte superior. Seguí caminando y encontré otro, unos metros más adelante. Luego otro. No eran formaciones naturales. Alguien los había puesto ahí. Intenté ignorarlos, concentrándome en salir de la zona lo más rápido posible. Pero después de un par de kilómetros, un detalle me hizo detenerme en seco. Uno de los montículos tenía algo distinto. Sobre las piedras, cuidadosamente colocada, había una lata de comida vacía. No cualquier lata, era una de las que yo llevaba en mi mochila. El frío en mi cuerpo ya no venía del clima. Abrí mi mochila con desesperación y revisé mis provisiones. Algunas cosas faltaban. Me repetí que debía haberme equivocado, que tal vez se me cayeron en la cabaña. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. Alguien había estado revisando mis cosas mientras dormía. Seguí bajando sin mirar atrás, resistiendo la tentación de correr. Sabía que si me apresuraba demasiado podría lastimarme. A pesar del miedo, debía mantener la calma. Caminé por horas hasta que, por fin, vi el sendero más transitado que me llevaría de regreso a la estación. La sensación de alivio apenas comenzaba a instalarse cuando escuché algo a mi izquierda, entre los árboles. Un crujido. Me giré de inmediato, apuntando con el rifle. Nada. Solo el bosque quieto, invernal. Di un paso hacia atrás, sin apartar la vista del lugar donde había escuchado el sonido. Y fue ahí cuando lo vi. Al otro lado de los árboles, entre las sombras, se distinguía una figura. No se movía, pero sabía que estaba ahí. Y entonces, un detalle heló mi sangre. El sol matutino apenas iluminaba el bosque, pero a pesar de la tenue luz, pude notar que no era la primera vez que veía a esa persona. Vestía ropas oscuras, desgastadas, y su postura era rígida, anormalmente quieta. No me quedé para averiguar más.
Seguí caminando, con el pulso acelerado, pero sin correr. Si era un lunático viviendo en la montaña, no quería provocarlo. Si era otra cosa, bueno, mejor no darle razones para seguirme. Cuando finalmente llegué a la estación, me desplomé en la silla y encendí la radio. No mencioné lo que vi, solo informé que la cabaña seguía en pie y que la tormenta había pasado. No volví a subir a esa zona nunca más. Pero a veces, en las noches más frías, cuando el viento silba a través de los árboles, recuerdo el mensaje en la cabaña. Ya te vi. Y no puedo evitar preguntarme, ¿quién me vio primero? Me llamo Adrián. No suelo contar esto porque cada vez que lo intento, la gente me mira como si estuviera exagerando o inventando cosas. Pero lo que vivimos aquella vez en el bosque no fue una simple anécdota de campamento. Fue algo más. Algo que no puedo explicar del todo, pero que tampoco puedo olvidar. Todo empezó cuando mis amigos y yo decidimos acampar en un bosque alejado, al norte de Veracruz. No era la primera vez que lo hacíamos, pero sí la primera vez en temporada de lluvias. Yo tenía mis dudas. No era buena idea meterse en la sierra con el suelo resbaladizo y los ríos crecidos. Pero David, el más aventurero del grupo, insistió en que sería una experiencia diferente. Además, llevábamos suficiente equipo para cualquier inconveniente. Éramos 5: David, Mario, Esteban, Rafa y yo. Salimos temprano en la mañana y manejamos varias horas por una carretera maltrecha hasta llegar a un sendero de terracería que nos llevó aún más adentro. La humedad en el ambiente hacía que todo pareciera cubierto por una neblina densa. Cuando finalmente llegamos a la zona donde planeábamos acampar, ya estaba atardeciendo. El lugar era impresionante: árboles altísimos, el sonido de un arroyo cercano y la brisa fresca cargada de olor a tierra mojada. Armamos las tiendas mientras oscurecía y preparamos una fogata para cocinar algo. A pesar de que el ambiente era tranquilo, había algo en ese bosque que me hacía sentir incómodo, como si nos estuvieran observando. Esa noche, la lluvia comenzó alrededor de la medianoche. Era un aguacero fuerte, el tipo de lluvia que amortigua todos los demás sonidos. Me quedé dormido con el golpeteo de las gotas contra la lona de mi tienda. Pero en algún momento de la madrugada, me despertó un ruido extraño. No eran ramas crujiendo ni el viento. Era algo más. Un sonido suave, como si alguien estuviera hurgando entre nuestras cosas. Me quedé en silencio, escuchando. La lluvia seguía cayendo, pero entre el ruido del agua pude distinguir el roce de tela y el chasquido de una hebilla de mochila abriéndose. Saqué la cabeza de la tienda y alumbré con mi linterna. Nada. Solo la fogata apagada y las mochilas donde las habíamos dejado. Pensé que tal vez había sido mi imaginación y volví a acostarme. A la mañana siguiente, descubrimos que algunas de nuestras cosas estaban fuera de lugar. Mi mochila estaba abierta, aunque no faltaba nada. Las botas de Rafa estaban a 1 metro de donde las dejó. Y lo más raro, el cuchillo de David estaba clavado en la tierra, a medio metro de su tienda. ¿Quién estuvo hurgando en nuestras cosas?, preguntó Rafa, incómodo. A lo mejor fue un animal, dijo Esteban, pero se notaba que no estaba convencido. Un animal no desabrocha mochilas ni mueve objetos con tanta precisión. A lo largo del día, intentamos ignorarlo. Fuimos a explorar el bosque y el arroyo, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. En la tarde, el cielo se cubrió de nubes negras y sabíamos que la lluvia regresaría. Regresamos al campamento antes de que el aguacero nos alcanzara. Esa noche, la lluvia fue más intensa. Dentro de mi tienda, me envolví en mi sleeping bag
pero me costaba dormir. Tenía la sensación de que algo iba a pasar. Y pasó. Desperté de golpe al escuchar un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído cerca. Me incorporé y me di cuenta de que la lona de mi tienda estaba un poco abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado bien. Afuera, la lluvia seguía golpeando el suelo con fuerza. «¿Quién anda ahí?», murmuré. No hubo respuesta. Saqué la linterna y apunté hacia la entrada de la tienda. En ese momento, escuché otro ruido, esta vez más cerca. Un paso, luego otro. Tragué saliva y abrí la tienda de golpe, iluminando el exterior. Nada, pero algo estaba mal. Todas las mochilas estaban apiladas en el centro del campamento. No las habíamos dejado así. Salí lentamente, sintiendo el lodo pegajoso bajo mis pies. Caminé hasta las mochilas y noté que las cremalleras estaban abiertas, como si alguien las hubiera revisado. En ese momento, escuché un sonido detrás de mí. Giré la linterna y la luz iluminó una silueta a unos metros de distancia. Era una persona. Estaba quieta, de pie entre los árboles. Su ropa estaba empapada y parecía observarme en silencio. No podía verle el rostro. Mi respiración se volvió errática. Quise gritar, pero no me salieron las palabras. Entonces, la figura se movió. Dio un paso hacia atrás, luego otro, y desapareció entre la maleza. Me quedé helado. No podía procesar lo que acababa de ver. «¡Adrián!». Era David, que salía de su tienda, alumbrando con su linterna. Los demás despertaron también. «Hay alguien aquí», dije, con la voz entrecortada. Nadie dudó. Todos tomamos nuestros cuchillos y nos juntamos en un círculo, con las linternas encendidas. La lluvia nos empapaba, pero nadie quería moverse. Después de un rato, decidimos que no podíamos quedarnos ahí. Recogimos nuestras cosas como pudimos y emprendimos el camino de regreso en la oscuridad. La lluvia había convertido el sendero en lodo resbaladizo y cada sombra nos hacía saltar el corazón. Cuando por fin llegamos al auto, nos sentimos a salvo, pero en el fondo sabíamos que nunca descubriríamos quién o qué había estado con nosotros en ese bosque. Esa fue la última vez que acampamos en temporada de lluvias. Nos subimos al coche lo más rápido que pudimos. Nadie dijo nada mientras David giraba la llave y el motor rugía en la noche. Las luces iluminaron el camino de tierra, pero todo lo demás seguía siendo una negrura impenetrable, con la lluvia golpeando el parabrisas sin piedad. David aceleró, y el auto se sacudió entre los baches y el lodo. Yo iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija en el camino, aunque no podía dejar de pensar en la figura que había visto en el campamento. «¿Estás seguro de lo que viste?», murmuró Rafa desde el asiento trasero. Asentí sin mirarlo. No tenía sentido discutirlo. Lo había visto, lo había escuchado. No fue una alucinación. Avanzamos unos 20 minutos sin problemas, pero entonces el coche dio un bandazo repentino. David giró el volante con fuerza y el auto patinó sobre el lodo antes de detenerse de golpe. «¡Chingada madre!», soltó entre dientes. «¿Qué pasó?», preguntó Mario. David no respondió de inmediato. Solo se quedó viendo hacia adelante, con las manos apretadas en el volante. Seguí su mirada y sentí un escalofrío recorrerme. Frente a nosotros, bloqueando el camino, había un montón de troncos y ramas apilados de manera extraña. «Eso no estaba ahí cuando llegamos», murmuró Esteban. Nadie dijo nada. Solo nos miramos unos a otros, tratando de procesarlo. «¿Nos están siguiendo?», preguntó Rafa con la voz tensa.
David resopló y encendió las luces altas del auto, iluminando el camino más allá del bloqueo. No vimos a nadie, pero el bosque era demasiado denso. Cualquiera podía estar escondido entre los árboles. «Nos están jodiendo», dijo David, más enojado que asustado. Intentamos mover los troncos, pero eran demasiado pesados y el lodo los había fijado al suelo. Retroceder no era opción. El camino era angosto y lleno de curvas peligrosas. «Tenemos que seguir a pie», dije, sabiendo que nadie quería hacerlo. David golpeó el volante, frustrado, pero sabía que tenía razón. Tomamos lo esencial: linternas, cuchillos y una mochila con agua y comida. Lo demás lo dejaríamos atrás. Salimos del coche en silencio y comenzamos a caminar. La lluvia había bajado un poco, pero el suelo seguía traicionero. Nadie hablaba, solo escuchábamos nuestros pasos en el lodo y el murmullo del bosque. No sé cuánto caminamos, pero en algún momento David se detuvo en seco. «No estamos solos», susurró. Levanté la linterna y escaneé la oscuridad. Entre los árboles vi un destello fugaz de movimiento. Alguien nos estaba observando. «¡Corre!», gritó Esteban. No lo pensamos dos veces. Nos echamos a correr sin mirar atrás. El lodo hacía que cada paso fuera difícil, pero el miedo nos daba velocidad. Podía escuchar pasos detrás de nosotros, alguien corriendo entre la maleza. El bosque comenzó a aclararse y de repente vimos la carretera. Rafa fue el primero en salir de los árboles, seguido de Esteban y Mario. Yo estaba a punto de alcanzarlos cuando sentí algo detrás de mí. No me atreví a mirar. Solo di un último salto y caí en el asfalto mojado, rodando por el impacto. David fue el último en salir del bosque. «¡Vámonos ya!», gritó Rafa. No había autos a la vista, pero comenzamos a caminar rápido por la carretera. Solo queríamos alejarnos. Después de un rato, las luces de una camioneta aparecieron en la distancia. Nos paramos en medio del camino, desesperados por hacerla frenar. El conductor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, bajó la ventana. «¿Qué chingados hacen aquí a esta hora?», preguntó, desconfiado. Le contamos lo que había pasado. No todo, porque ni nosotros entendíamos bien, pero sí lo suficiente para que nos dejara subir. «No son los primeros», murmuró mientras arrancaba. «¿Cómo?», pregunté. El hombre nos miró por el retrovisor. «Ese bosque no está solo. No sé quiénes son, pero llevan años ahí. A veces, los caminantes ven luces en la noche o escuchan cosas, pero los que se quedan demasiado tiempo no siempre regresan». Nadie dijo nada. Nos dejó en el pueblo más cercano, y de ahí conseguimos transporte para volver a casa. Nunca supimos quién o qué nos estuvo acechando esa noche. Nunca regresamos a ese bosque. Pero una cosa es segura, no estábamos solos. Me llamo Alejandro Varela y he trabajado como fotógrafo de naturaleza por más de 15 años. Mi vida ha sido viajar a los rincones más recónditos de México, documentando la belleza oculta en montañas, selvas y desiertos. He estado en lugares donde el silencio pesa y la soledad es un compañero constante. Pero nunca, en todos mis años de experiencia, me había sentido realmente en peligro. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando decidí adentrarme en la Sierra de Juárez, en Baja California. Había escuchado sobre una zona donde la neblina se arremolina entre los pinos al amanecer, creando un paisaje digno de una pintura. Era perfecto para mi nuevo proyecto fotográfico. Llevaba conmigo lo necesario: mi cámara, provisiones para 2 días y un GPS.
Planeaba caminar toda la tarde, acampar en el bosque y capturar el amanecer. Pero el clima no siempre respeta los planes humanos. Cerca de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el viento cambió. Las nubes se cerraron como un puño oscuro sobre el cielo, y el olor a tierra mojada se hizo más intenso. Apenas tuve tiempo de cubrir mi equipo cuando la tormenta cayó con furia. El agua me empapó en segundos. La neblina se levantó densa, enredándose entre los árboles. Apenas podía ver unos metros adelante. Intenté seguir el sendero marcado en mi GPS, pero la lluvia lo hacía difícil de leer. Después de una hora de caminar a ciegas, supe que estaba perdido. Grité varias veces, esperando que alguien me escuchara. Nada. Solo el estruendo de la lluvia golpeando las hojas y el lejano rugido del viento entre los árboles. Mi linterna comenzó a fallar. El frío se metía en mis huesos y mi mochila pesaba el doble con toda el agua que había absorbido. Cuando la tormenta finalmente amainó, ya era de noche. Fue entonces cuando la vi. Entre la bruma, a unos 30 metros de donde estaba, distinguí la silueta de una construcción de madera. Me acerqué con cautela. Era una cabaña vieja, con un techo de lámina oxidada y una puerta de madera mal cerrada. No había luz, ni señales evidentes de que alguien viviera ahí. Golpeé la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien? Silencio. Empujé la puerta con cuidado. Se abrió con un quejido largo y oxidado. Dentro, la cabaña estaba en penumbras. Saqué mi linterna y recorrí el interior con el haz de luz. Había una mesa de madera en el centro, con platos y cubiertos sucios, como si alguien hubiera cenado ahí recientemente. Un catre en una esquina con cobijas revueltas. Una estufa de leña con cenizas aún tibias. Alguien había estado aquí, y no hacía mucho tiempo. Cerré la puerta tras de mí y dejé mi mochila en el suelo. El lugar olía a madera húmeda y a algo más, un aroma metálico, agrio, que me hizo fruncir el ceño. Sobre la mesa había un cuaderno de tapas negras. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones desordenadas, casi ilegibles, sobre el clima, la caza y rutas en el bosque. Pero conforme pasaba las hojas, la caligrafía se volvía más errática. Alguien camina entre los árboles por las noches. Lo he escuchado 3 veces esta semana. Anoche dejaron marcas en mi puerta. No eran animales. No eran humanos. No debo salir cuando cae la niebla. Sentí un nudo en el estómago. Di un paso atrás y mi bota chocó contra algo en el suelo. Un cuchillo. Grande, de caza, con el filo cubierto de algo oscuro y seco. El aire en la cabaña se sintió de repente pesado, como si alguien estuviera ahí, conmigo, observándome. Entonces lo escuché, un crujido afuera, un sonido sordo, como si algo hubiera caído entre las hojas. Apagué mi linterna de inmediato, me acerqué lentamente a la ventana y miré por una rendija en la madera. La niebla lo cubría todo, pero entre la bruma distinguí una figura. No un animal, alguien, quieto, inmóvil, mirando hacia la cabaña. Mi corazón latía con fuerza. No podía ver su rostro, solo su silueta oscura. Se quedó ahí por lo que parecieron minutos eternos. Y luego, lentamente, dio un paso hacia la cabaña. No esperé a ver qué iba a pasar. Agarré mi mochila y, sin pensarlo, salí por la parte trasera de la cabaña. Corrí entre los árboles, sin preocuparme por el ruido, por las ramas rasgándome los brazos o las piedras haciéndome tropezar. Solo quería alejarme de ahí. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más.
Me escondí detrás de un tronco caído y esperé, con la respiración agitada. El bosque estaba en silencio. No había pasos. No había nadie siguiéndome. Pero algo me decía que si me hubiera quedado un segundo más, no estaría contando esta historia. Con el primer rayo de sol, encontré el sendero de regreso. Mi GPS estaba empapado e inservible, pero reconocí un viejo árbol caído que había visto en mi camino de ida. Caminé sin descansar hasta que llegué a la carretera. Cuando finalmente encontré ayuda y conté lo que había visto, algunos lugareños me dijeron que esa cabaña no debía estar ahí, que nadie vivía en esa parte del bosque. Pero yo sé lo que vi. Alguien estuvo en esa cabaña, alguien me vio, y lo peor de todo, alguien aún sigue ahí. Después de aquella noche en el bosque, me tomó días sentirme seguro de nuevo. Volví a Ensenada, donde tenía un pequeño departamento cerca del malecón. Pensé en hablar con la policía, pero ¿qué iba a decir? Me perdí en la sierra y encontré una cabaña con evidencia de que alguien vivía ahí. Había un cuchillo con manchas secas y un cuaderno con escritos extraños. Luego vi una figura en la niebla y corrí. No había delito. No había pruebas de nada más que mi miedo. Intenté seguir con mi vida. Edité las fotos que había tomado antes de la tormenta y entregué el material que debía. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. No podía dejar de pensar en la cabaña, en quién vivía ahí, y en si todavía estaba ahí. El pensamiento me carcomía, así que hice lo que mejor sabía hacer: investigar. Fui a una biblioteca local y busqué mapas antiguos de la Sierra de Juárez. Para mi sorpresa, no había ninguna mención de una cabaña en esa área, pero eso no significaba que no existiera. Luego hablé con algunos vaqueros y cazadores en un pequeño mercado cerca de la carretera transpeninsular. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y las arrugas de quien ha vivido en la sierra, pareció interesarse en mi historia. ¿Dices que viste una cabaña en la niebla?, preguntó, mirándome fijamente. Sí, no estaba en ningún mapa, pero alguien vivía ahí. El hombre asintió lentamente. Eso no me sorprende. Hace años, un tipo se instaló por allá. Nunca lo conocí, pero decían que no era alguien con quien quisieras cruzarte. La gente empezó a notar que desaparecían animales, perros, gallinas, hasta un borrego cimarrón que un ranchero juró haber visto en su corral un día antes. ¿Y qué pasó con él? Un día, simplemente dejó de verse, como si la sierra se lo hubiera tragado. ¿Su cabaña sigue ahí? Nadie lo sabe. Nadie ha querido ir a comprobarlo. Mi estómago se encogió. ¿Era posible que el tipo siguiera ahí, escondido en el bosque? ¿O alguien más había tomado su lugar? Decidí dejarlo pasar. No quería volver a ese lugar, pero el destino tenía otros planes. Una noche, semanas después de mi experiencia en la cabaña, mi celular sonó a las 3:17 a.m. Número desconocido. Respondí con el corazón latiéndome en el pecho. Silencio. ¿Hola?, pregunté. Nada. Solo un leve sonido de fondo, como si alguien estuviera respirando muy, muy suavemente. Colgué de inmediato. Intenté dormir, pero me fue imposible. A la mañana siguiente, revisé mi celular. No había registro del número en el historial, como si la llamada nunca hubiera existido. En un intento de distraerme, revisé mis fotos. Pero cuando llegué a las imágenes tomadas en la sierra, noté algo que me heló la sangre. Había una foto que no recordaba haber tomado. Era borrosa, capturada en plena tormenta, entre la niebla.
pero en el fondo, entre los árboles, se veía una figura oscura. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero estaba ahí, mirándome. Mi nombre es Rodrigo Santibáñez, biólogo de campo especializado en fauna tropical. Desde hace 5 años trabajo en proyectos de conservación en la selva de los Tuxtlas, en el sur de Veracruz. Esta historia sucedió durante la época de lluvias, en mi última expedición. Un suceso que, hasta el día de hoy, me persigue en sueños. Había llegado a la estación biológica a finales de junio, cuando la selva está en su punto más vibrante. La humedad lo empapa todo. El sonido de los insectos nunca cesa, y la lluvia es un monstruo impredecible que cae con una furia que parece querer devorar la tierra misma. Mi trabajo consistía en monitorear especies de mamíferos y anfibios, rastreando su actividad con cámaras trampa y registros en bitácora. Llevaba una semana en la zona cuando noté algo extraño. En una de mis cámaras, colocada cerca de un arroyo poco transitado, aparecía un sendero que yo no recordaba haber visto antes. Al revisar más imágenes, vi que la vegetación parecía removida recientemente, como si alguien hubiera limpiado el paso. Pero lo que más me inquietó fue la última imagen capturada antes de que la cámara se apagase inexplicablemente. Un destello de luz, como el reflejo de una linterna en medio de la nada. La curiosidad me pudo más que la prudencia. Al día siguiente, temprano, preparé mi equipo y decidí explorar el sendero. No avisé a nadie, algo que ahora reconozco como un error imperdonable. La primera parte del camino no tenía nada de especial. Era un sendero angosto, cubierto en partes por raíces y hojas mojadas. El olor a tierra húmeda y la sensación del barro bajo mis botas me resultaban familiares y reconfortantes. Sin embargo, conforme avanzaba, empecé a notar detalles que no encajaban. Primero, encontré marcas en la corteza de algunos árboles, cortes limpios hechos con machete. Más adelante, una cuerda vieja colgaba de una rama, como si alguna vez hubiera sostenido algo. Y entonces lo vi. En el suelo, semioculto entre la hojarasca, un guante de hule, de esos que se usan en laboratorios o en manejo de químicos. Estaba sucio, con manchas rojizas que bien podían ser óxido o sangre. La sensación de estar en un lugar donde no debía estar comenzó a instalarse en mi pecho. Me repetí que tal vez algún cazador furtivo había pasado por ahí, pero al seguir caminando, mi instinto me gritó que diera la vuelta. A unos metros más adelante, el sendero terminaba abruptamente en un claro pequeño, y en ese claro hallé algo que hizo que mi cuerpo se quedara helado. Había una mesa de metal oxidado en medio de la nada, con un par de bancos improvisados de madera. Alrededor, el suelo estaba lleno de bolsas de plástico negro, algunas rotas, liberando un hedor penetrante, nauseabundo. Vi restos de lo que parecían ser huesos pequeños, quizá de algún animal. Pero lo peor era el costal abierto sobre la mesa. Me acerqué con cautela y, con la punta de un palo, removí el contenido. Al hacerlo, retrocedí bruscamente, sintiendo el estómago revolverse. Dentro del costal había pedazos de carne en avanzado estado de descomposición. No eran de ningún animal que yo reconociera de inmediato. Algunos fragmentos parecían extremidades, pero sin garras, sin pezuñas. El horror real me golpeó cuando vi algo más. Una camisa blanca empapada en un líquido oscuro y pegajoso. Y al lado, una credencial de elector. No me atreví a tocarla, pero alcancé a leer el nombre: Martín Camacho Pérez. No lo conocía,
Pero en ese momento entendí que aquel sitio no era un simple campamento de cazadores. Alguien había hecho algo terrible ahí. El crujido de ramas a mis espaldas me sacó de mi estado de shock. Me giré de inmediato, escaneando la selva con la mirada. No vi a nadie, pero el silencio repentino me erizó la piel. No había grillos, no había pájaros, solo mi respiración acelerada y el latido ensordecedor en mis oídos. Tomé fotos rápidas con mi celular y, sin perder más tiempo, retrocedí por el sendero lo más rápido que pude, tratando de no hacer ruido. A cada paso sentía la presencia de alguien o algo siguiéndome. Cuando por fin regresé a la estación biológica, informé de inmediato a los encargados. Llamaron a la policía y al día siguiente regresamos con ellos al sitio. Pero el sendero había desaparecido. La vegetación estaba intacta, como si jamás hubiera existido un camino ahí. Aún más inquietante, al llegar al claro, no había rastro de la mesa, de los costales, ni de la credencial. Solo quedaban algunos pedazos de plástico quemado y el mismo hedor, aunque más tenue. Las autoridades no parecieron demasiado interesadas. Para ellos, sin pruebas contundentes, no había crimen. Pero en mi mente, la imagen de aquel costal y la credencial seguían grabadas con fuego. Pocos días después, recibí una llamada anónima en la estación. Una voz baja, grave, solo dijo una frase antes de colgar. No vuelvas a meterte donde no debes. Esa misma semana solicité mi traslado. No volví a los Tuxtlas, pero cada vez que llueve fuerte, cuando el sonido del agua golpeando la tierra se vuelve ensordecedor, recuerdo ese sendero oculto y lo que sea que alguien hizo todo lo posible por esconder. A pesar de haberme alejado de los Tuxtlas, la sensación de que alguien me vigilaba no desapareció. Durante semanas, cada vez que salía de casa, tenía la impresión de que una sombra se movía justo fuera de mi campo de visión. Al principio pensé que era paranoia, un reflejo del miedo que me dejó esa última expedición, pero algunos incidentes me hicieron dudar. Una noche, al salir del trabajo, noté un auto negro estacionado a unos metros de mi edificio. No tenía placas visibles. No le di demasiada importancia hasta que, varias noches después, vi el mismo auto, en la misma esquina. No se movía, no encendía las luces, solo estaba ahí. Decidí ignorarlo, hasta que una madrugada recibí otro mensaje. Esta vez no fue una llamada, sino un sobre deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con tinta roja. Dentro, encontré una sola hoja de papel con una advertencia escrita a mano. El silencio es la mejor decisión. No mencionaba nada específico, pero yo sabía exactamente a qué se refería. A la mañana siguiente, fui a la policía con la nota. Me hicieron algunas preguntas rutinarias, pero no parecieron tomarlo en serio. Según ellos, podía ser cualquier cosa, una broma, una coincidencia. Me dijeron que sin pruebas claras de una amenaza directa, no podían hacer nada. Empecé a preguntarme si había cometido un error al reportar lo que encontré en la selva. Quizá me metí en algo mucho más grande de lo que imaginé. ¿Pero qué? ¿Era un grupo criminal? ¿Cazadores furtivos con algo que ocultar? ¿O algo peor? Semanas después, recibí un correo inesperado de un contacto en la estación biológica. Era Luis, un técnico de campo con quien trabajé algunas veces. Me decía que había encontrado algo interesante en un viejo almacén de la estación, un cuaderno de notas con el nombre de Martín Camacho Pérez en la portada. El mismo nombre de la credencial que vi en el claro. Luis envió fotos de algunas páginas. Eran registros de fauna, anotaciones sobre rutas migratorias de mamíferos y descripciones detalladas de senderos poco explorados. Pero había algo que no encajaba. En la última página,
Escrita con prisa y con tinta corrida, había una frase inquietante. Descubrí el campamento. No estoy solo. Hay algo más aquí. Ese mismo día, intenté contactar a Luis para preguntarle más detalles. Su número estaba fuera de servicio. Le escribí un correo, pero nunca obtuve respuesta. Pasaron meses sin novedades. Pensé en dejarlo atrás, olvidar lo que vi, pero la sensación de que había un secreto enterrado en esa selva no me dejaba en paz. Finalmente, tomé una decisión. Regresé a los Tuxtlas. No fui a la estación biológica. Esta vez, llegué como turista, alquilé una cabaña en un pueblo cercano y fui a la selva por mi cuenta. No tenía un plan claro. Solo quería encontrar alguna señal de que lo que vi fue real. El clima estaba húmedo y pesado. Me interné en el bosque con cautela, siguiendo el rastro de los recuerdos. Busqué el sendero oculto, pero como la vez anterior, parecía haber desaparecido. Sin embargo, encontré algo nuevo. En un tronco caído cerca del arroyo donde instalé mi cámara la última vez, alguien había tallado un mensaje con una navaja. No hay salida. Mi instinto me dijo que me largara de ahí, pero antes de darme la vuelta, escuché algo entre los árboles, un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me quedé inmóvil, tratando de ubicar la fuente del sonido. Fue entonces cuando vi una silueta. No alcancé a distinguir rasgos, pero era un hombre de complexión delgada, vestido con ropas oscuras. No se movía, solo estaba ahí, de pie, mirándome. Sin pensarlo 2 veces, retrocedí y me fui de inmediato. Sentía la mirada de aquel hombre en mi espalda hasta que salí del bosque. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui de los Tuxtlas para siempre. Nunca supe qué pasó con Luis. Nunca supe quién me dejó la nota. Pero lo que sí sé es que en esa selva hay algo que alguien no quiere que se descubra. Y quienes lo encuentran, desaparecen. Me llamo Gavino, y toda mi vida he sido leñador. Aprendí el oficio de mi padre y él, a su vez, del suyo. Conozco los montes de Oaxaca mejor que las calles de la ciudad. Sé distinguir la madera buena de la mala, leer el cielo para predecir tormentas y caminar entre la niebla sin perderme. Pero nada de eso me preparó para lo que viví aquella vez, cuando el monte me dejó claro que hay cosas que uno nunca podrá entender del todo. Era octubre, y los temporales llevaban días castigando la sierra. Yo estaba solo en mi campamento, una zona alta entre los cerros, rodeada de ocotes y encinos. Había llegado hacía una semana para cumplir con un pedido grande de madera. La lluvia no me molestaba, de hecho, me gustaba. La madera recién cortada es más fácil de trabajar cuando hay humedad en el aire. Pero el problema no era la lluvia, sino la sensación de que algo andaba mal. Todo empezó la tercera noche. A pesar de la tormenta, me despertó un ruido extraño, el crujido de hojas secas y ramas rotas, como si alguien caminara alrededor de mi campamento. Me quedé inmóvil, escuchando. A veces, los venados o los tejones husmean entre las cosas, pero esto era distinto. Era un paso sigiloso, cuidadoso, como si no quisiera ser descubierto. Tomé mi machete y salí de mi tienda con la lámpara en la mano. La lluvia había amainado un poco, dejando un aire frío y denso. Alumbré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo mi hacha clavada en un tronco, la fogata medio apagada y las sombras alargadas de los árboles. Pensé que tal vez era mi imaginación y volví a dormir. A la noche siguiente pasó lo mismo. Esta vez, cuando salí con la lámpara, noté algo diferente. Mis cosas estaban revueltas. El costal de maíz que había dejado junto a la fogata estaba abierto,
y algunas de mis herramientas estaban fuera de lugar. Pero lo que más me inquietó fue que mi hacha ya no estaba clavada en el tronco. La encontré a unos metros de distancia, tirada en el suelo. Ahí supe que no era un animal. Alguien estaba entrando a mi campamento. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la fogata, machete en mano, esperando. La lluvia seguía, aunque más ligera, y el viento hacía crujir las ramas en lo alto de los árboles. Pasaron las horas y nada. Justo cuando empezaba a dudar de mí mismo, lo escuché. Era un sonido leve, casi imperceptible, pero ahí estaba. El crujido de la hojarasca, un respiro contenido, una sombra moviéndose entre los árboles. Me levanté de golpe y alumbré con la lámpara, pero lo único que vi fueron los troncos de los encinos, negros y húmedos. Di un par de pasos hacia la espesura, pero un instinto me hizo detenerme. Algo me decía que no debía alejarme de la luz. Regresé a la fogata y avivé el fuego con más leña. Fuera lo que fuera, no parecía querer acercarse demasiado cuando había luz. A la mañana siguiente, revisé mejor el campamento. Encontré huellas en el lodo. Eran humanas, pero algo no cuadraba. Los pasos eran irregulares, como si quien los hubiera dejado caminar a descalzo o cojeando. Durante el día trabajé como de costumbre, aunque más alerta. El bosque estaba empapado, y el sonido de mi hacha contra la madera se sentía hueco en el silencio del monte. Pero conforme avanzaba la tarde, una sensación extraña empezó a invadirme. Era como si me observaran. Cada vez que me detenía a afilar la hoja del hacha o a tomar agua, sentía que alguien estaba detrás de mí. Esa noche, tomé precauciones. Aseguré mis cosas, guardé el hacha dentro de mi tienda y me acosté con el machete a la mano. Fingí dormir, pero en realidad estaba atento a cualquier ruido. No tardó en aparecer. Los pasos eran más cercanos esta vez. Se detuvieron justo frente a mi tienda. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a quedarme quieto. Sentí una presencia. Algo justo afuera, a centímetros de la lona. Y luego, el sonido más inquietante que he escuchado en mi vida, un susurro. No entendí qué decía, pero era una voz baja, casi como el viento entre las hojas, susurrando palabras ininteligibles. Tomé aire, agarré mi machete y, en un solo movimiento, salí de la tienda con la lámpara en alto. No había nada. La lluvia caía en un murmullo constante, el fuego de la fogata crepitaba y el bosque se extendía oscuro a mi alrededor. Pero entonces lo vi. A unos metros, entre los árboles, una figura. No podía distinguir su rostro, pero era un hombre. Estaba de pie, quieto, mirándome. Di un paso hacia él y se movió. No caminó ni corrió. Simplemente se desvaneció entre los troncos. No dormí más esa noche. Al amanecer, empaqué mis cosas y bajé del monte antes de que el sol estuviera alto. Nunca supe quién o qué era. Años después, un viejo del pueblo me contó una historia sobre un leñador que se perdió en esa misma zona hacía décadas. Dicen que su cuerpo nunca apareció, pero que algunas noches, entre la lluvia, se le puede escuchar susurrando en el monte. Desde entonces, evito esa parte de la sierra. Y cada vez que escucho la lluvia golpear el techo de mi casa, me pregunto si, allá arriba, en lo más profundo del bosque, alguien sigue revisando los campamentos de los leñadores solitarios. Después de aquel encuentro en el monte, traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí había cambiado. Durante semanas, cada vez que salía a trabajar, sentía una incomodidad que antes no conocía. El monte siempre me había parecido un lugar seguro, aunque impredecible. Sabía de los peligros reales, los jaguares que aún rondaban ciertas partes de la sierra, las serpientes ocultas bajo la hojarasca, las tormentas que podían volverse mortales en un descuido. Pero aquello que vi,
o creí ver, me dejó con una sensación diferente. No era miedo en el sentido común, sino una desconfianza nueva, como si el bosque ya no fuera solo bosque. Pasó casi un año antes de que volviera a esa zona, no porque quisiera, sino porque el trabajo me llevó de nuevo. Un cliente me pidió madera de encino de buena calidad, y los mejores árboles estaban allá arriba, justo donde había acampado aquella vez. No iba solo esta vez. Me acompañaba Lucio, un muchacho del pueblo que empezaba a aprender el oficio. No tenía más de 20 años, pero ya sabía usar bien el hacha y no era miedoso. Antes de subir, pasé por la tienda de don Carmelo, un viejo comerciante que vendía herramientas y víveres. Cuando le dije a dónde iba, frunció el ceño. ¿Vas solo?, preguntó. Voy con el muchacho nuevo. Don Carmelo dudó un momento, como si quisiera decirme algo, pero al final solo asintió y me cobró la cuenta. Me entregó el cambio y antes de que me fuera, soltó. «No te quedes mucho tiempo». No le pregunté más. Sabía que los viejos del pueblo solían ser reservados con ciertas cosas. El camino hasta el monte fue pesado. La temporada de lluvias apenas había terminado y el suelo estaba blando. Llegamos al campamento en la tarde y lo primero que noté fue que todo estaba como lo había dejado. Incluso el tronco donde había clavado mi hacha seguía ahí, aunque cubierto de musgo. Esa primera noche no pasó nada extraño. Charlamos un rato junto a la fogata y luego nos dormimos. Pero la segunda noche, los ruidos volvieron. Yo estaba medio dormido cuando escuché el crujido de las ramas. Me desperté de inmediato y presté atención. No había viento ni lluvia, pero algo se movía afuera. Lucio también lo escuchó. Lo supe porque, sin que yo dijera nada, me susurró. ¿Oyó eso, don Gavino? Asentí y tomé el machete. Lucio hizo lo mismo. Salimos de la tienda despacio, tratando de hacer el menor ruido posible. La fogata estaba casi apagada, pero aún brillaban algunas brasas. Alumbré con la lámpara alrededor, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Nada. Pero las huellas estaban ahí. No eran de animal. Eran pisadas humanas, descalzas, marcadas en la tierra húmeda. Lucio las vio también y tragó saliva. «¿Quién anda ahí?», grité. El eco de mi voz se perdió entre los árboles. No hubo respuesta. Esa noche tampoco dormimos. Nos turnamos para vigilar, machete en mano, con la fogata encendida. Nadie volvió a acercarse, pero las pisadas seguían ahí al amanecer, prueba de que no lo habíamos imaginado. «Nos vamos de aquí, Lucio», dije en cuanto salió el sol. No me preguntó por qué. Recogimos nuestras cosas y bajamos de la sierra sin mirar atrás. Nunca le conté a Lucio lo que me pasó el año anterior, pero creo que él entendió que algo en ese monte no estaba bien. Desde entonces, evito esa parte de la sierra. A veces, en las noches de lluvia, cuando estoy en mi casa y escucho el agua golpear el techo, cierro los ojos y me obligo a pensar en otras cosas. Pero en el fondo sé que, allá arriba, alguien sigue caminando entre los árboles, dejando sus huellas en la tierra húmeda, revisando los campamentos de los leñadores que se atreven a pasar la noche en el monte. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.